En medio de la Gran Depresión, cuando el dinero prácticamente no existía para millones de familias, surgió algo que hoy parece contradictorio. Una generación que, aun comiendo con centavos al día, desarrolló una fuerza física impresionante. No había abundancia, no había variedad sofisticada, pero había algo que hoy casi se perdió por completo. Hombres que trabajaban largas jornadas, cargaban peso, resistían el frío y el hambre, y aún así mantenían un cuerpo funcional, fuerte y resistente. Esto no es nostalgia, es un hecho que desafía nuestra lógica moderna. Porque hoy gastamos más, comemos más, pero rendimos menos. Lo más impactante es que esa fuerza no venía de comidas caras ni de alimentos considerados especiales. Venía de combinaciones simples, accesibles y repetidas todos los días. La comida no era pensada para placer inmediato, sino para sostener el cuerpo en condiciones reales de esfuerzo. Cada ingrediente tenía una función, aunque no fuera entendida científicamente en ese momento. Era una alimentación nacida de la necesidad, pero perfeccionada por la experiencia. Y eso la hacía increíblemente eficiente. Hoy muchas personas asocian la fuerza física con academias, suplementos y dietas complejas. Pero en aquel entonces nada de eso existía. La fuerza era una consecuencia natural de cómo se alimentaban y cómo vivían. No había exceso, pero tampoco había vacío nutricional como ocurre hoy con muchos alimentos procesados. El cuerpo recibía lo que necesitaba, no lo que simplemente llenaba. Y esa diferencia es mucho más profunda de lo que parece. Lo que estamos a punto de explorar no es solo historia. Es una forma diferente de entender la relación entre comida y resistencia física. Porque esos hombres no tenían acceso a lo que hoy llamamos lo mejor, pero sí tenían algo que hoy escasea: alimentos funcionales que trabajaban a favor del cuerpo. Y eso cambiaba completamente su rendimiento diario. No era magia, era consistencia en lo básico. Entender esto cambia la forma en que vemos la alimentación actual, porque revela que el problema no siempre es la falta de comida, sino la falta de calidad funcional en lo que consumimos. Tal vez el cuerpo no está fallando por el paso del tiempo, sino porque dejó de recibir lo que realmente lo sostiene. Y cuando esa base cambia, todo lo demás empieza a debilitarse sin que nos demos cuenta. Hoy vivimos en una realidad donde el acceso a la comida es mayor que nunca, pero la fuerza física parece ser menor en comparación con generaciones pasadas. Comemos más veces al día, tenemos más opciones, más productos, más promesas de energía rápida. Sin embargo, el cuerpo responde con fatiga, pesadez y falta de resistencia. Esta contradicción no es casual. Es el resultado de un cambio profundo en la calidad de lo que consumimos. No se trata de cantidad, sino de cómo esos alimentos interactúan con el cuerpo. Uno de los mayores problemas de la alimentación moderna es la presencia constante de alimentos altamente procesados que entregan calorías vacías. Estos productos llenan el estómago, pero no aportan los nutrientes necesarios para sostener la función muscular. El cuerpo recibe energía rápida, pero sin base estructural para mantenerla. Como resultado, aparecen picos y caídas que afectan directamente el rendimiento físico. Esa inestabilidad es una de las principales causas del cansancio temprano. En contraste, durante la Gran Depresión, las personas dependían de alimentos simples, pero densos en nutrientes reales. No había exceso,
pero tampoco había desperdicio nutricional. Cada comida debía cumplir una función clara: sostener el cuerpo durante horas de trabajo físico. Esa necesidad obligó a construir una alimentación más eficiente, aunque no fuera consciente desde el punto de vista científico. Lo importante era que funcionara en la práctica. Hoy, muchas dietas están diseñadas para el placer inmediato, no para el rendimiento sostenido. Se prioriza el sabor, la rapidez y la conveniencia, dejando de lado el impacto real en el cuerpo. Esto crea una desconexión entre lo que se consume y lo que el organismo necesita para funcionar correctamente. El resultado es un cuerpo que se siente alimentado, pero no realmente fortalecido. Y esa diferencia se nota en cada movimiento. Por eso, entender este error es fundamental para cambiar la forma en que vemos la alimentación diaria. No se trata de comer más, ni de seguir tendencias, sino de volver a una lógica donde cada alimento tenga un propósito claro. Cuando el cuerpo recibe lo que necesita, responde con más estabilidad, más energía y más resistencia. Y ese cambio no depende de lo moderno, sino de recuperar lo que ya funcionaba antes. Uno de los mayores secretos de estas comidas de la época de la Gran Depresión estaba en algo que hoy la ciencia explica con precisión: la combinación de alimentos para formar proteínas completas. Muchas personas creen que solo la carne puede construir músculo de forma eficiente. Sin embargo, en ese periodo, gran parte de la población no tenía acceso constante a proteínas animales. Aún así, lograba mantener fuerza y resistencia funcional. La clave no era un alimento aislado, sino cómo se combinaban entre sí. Algunos alimentos por sí solos no contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Esto significa que, cuando se consumen de forma individual, el cuerpo no puede utilizarlos completamente para construir y reparar tejido muscular. Pero cuando ciertos alimentos se combinan en la misma comida, esos aminoácidos se complementan. Es como si piezas separadas finalmente encajaran para formar una estructura completa. Y ese detalle cambia completamente el resultado. Durante la Gran Depresión, combinaciones como granos con legumbres se volvieron comunes no por conocimiento científico, sino por necesidad. Sin saberlo, las personas estaban creando proteínas de alto valor biológico usando ingredientes muy baratos. Esto permitía al cuerpo mantener la masa muscular, incluso con recursos limitados. No era una dieta rica en lujo, pero sí en eficiencia. Y eso hacía toda la diferencia en el día a día. Hoy, muchas personas consumen alimentos de forma aislada, sin entender cómo funcionan juntos dentro del organismo. Esto puede llevar a una ingesta aparentemente suficiente, pero con resultados limitados en términos de fuerza y recuperación. El cuerpo necesita estructuras completas para rendir bien, no solo partes sueltas. Cuando falta una pieza, todo el proceso se debilita. Y esa es una de las razones por las que muchas dietas modernas no entregan el resultado esperado. Comprender este principio transforma la manera en que vemos la alimentación. No se trata de gastar más, sino de combinar mejor. Cuando los alimentos trabajan en conjunto, el cuerpo responde con más eficiencia, más fuerza y menos desgaste. Es una lógica simple, pero poderosa, que fue aplicada sin teoría en el pasado y que hoy vuelve a ganar relevancia. Y es ahí donde empieza a construirse una base sólida de resistencia real. Uno de los mayores problemas actuales es la sensación de energía que aparece y desaparece rápidamente a lo largo del día.
Muchas personas comienzan bien la mañana, pero pocas horas después sienten cansancio, debilidad o necesidad constante de comer algo más. Esto no es falta de fuerza, es una inestabilidad en la forma en que el cuerpo recibe y utiliza la energía. Y este problema casi no existía en el mismo nivel durante la época de la Gran Depresión. La diferencia está en cómo se construía esa energía desde la base. Las comidas de aquel tiempo estaban formadas por ingredientes que liberaban energía de forma lenta y constante. No provocaban subidas bruscas seguidas de caídas rápidas, como ocurre hoy con muchos alimentos procesados. Esto permitía que el cuerpo se mantuviera activo durante horas sin interrupciones. La energía no era explosiva, era sostenida. Y esa estabilidad era clave para trabajos físicos largos y exigentes. Cuando el cuerpo recibe energía de forma descontrolada, responde con el mismo desorden. Aparecen picos de azúcar en sangre, seguidos por caídas que generan cansancio, irritación y falta de concentración. Este ciclo constante desgasta el sistema y reduce la capacidad física con el tiempo. Las piernas lo sienten directamente, porque son las primeras en reflejar esa falta de estabilidad. No es solo una sensación, es una respuesta biológica. En contraste, las combinaciones tradicionales incluían fibra, proteínas y carbohidratos complejos que trabajaban juntos para regular la absorción de energía. Esto creaba un flujo más equilibrado dentro del organismo. El cuerpo no necesitaba compensar constantemente porque ya estaba recibiendo lo necesario en el ritmo correcto. Esa armonía interna permitía sostener el esfuerzo sin interrupciones frecuentes. Por eso, entender este sistema cambia completamente la percepción sobre el cansancio diario. No se trata de falta de disciplina o de necesidad de más comida, sino de cómo esa comida está diseñada. Cuando la energía se libera de forma estable, el cuerpo responde con más resistencia, más claridad y menos desgaste. Y ese es uno de los pilares que permitió a generaciones anteriores mantener un rendimiento constante con recursos mínimos. Más allá de la energía y la fuerza visible, estas comidas también cumplían una función silenciosa, pero fundamental dentro del cuerpo: protegerlo desde adentro. Durante la época de la Gran Depresión, la alimentación no solo sostenía el esfuerzo diario, sino que ayudaba a mantener la estructura física con el paso del tiempo. Los músculos, los huesos y hasta la mente dependían directamente de lo que se consumía. Y aunque no lo supieran, estaban construyendo una defensa interna poderosa. Esa base hacía que el cuerpo resistiera mucho más de lo esperado. Muchos de esos alimentos contenían nutrientes esenciales que hoy son ignorados o consumidos en cantidades insuficientes. Vitaminas, minerales y grasas naturales trabajaban juntos para reducir el desgaste físico. Esto ayudaba a evitar debilidad muscular, fragilidad ósea y pérdida de rendimiento con la edad. El cuerpo no solo funcionaba mejor en el presente, sino que también se protegía a largo plazo. Esa es una diferencia clave frente a la alimentación actual. Hoy en día, muchas personas enfrentan inflamación constante, debilidad progresiva y pérdida de masa muscular sin entender la causa real. No siempre es falta de actividad, sino una base nutricional incompleta. El cuerpo comienza a deteriorarse lentamente cuando no recibe lo que necesita para mantenerse. Y ese proceso suele ser silencioso hasta que los síntomas se vuelven evidentes. Lo que antes se prevenía con comida simple, hoy muchas veces se intenta corregir con soluciones tardías. En el pasado,
Alimentos accesibles cumplían múltiples funciones dentro del organismo al mismo tiempo. No eran sofisticados, pero eran completos en su efecto. Ayudaban a mantener la estructura muscular, fortalecían los huesos y apoyaban el funcionamiento del sistema nervioso. Esa combinación permitía que el cuerpo no solo resistiera el esfuerzo, sino que también se recuperara con más facilidad. Era una protección constante, construida día a día. Por eso, cuando entendemos esta dimensión de la alimentación, dejamos de verla solo como una fuente de energía inmediata. Pasamos a verla como la base que sostiene todo el sistema físico y mental. Cuando esa base es sólida, el cuerpo responde con más estabilidad, menos desgaste y mayor resistencia. Y es justamente ahí donde se encuentra una de las mayores ventajas de esas comidas simples que marcaron a toda una generación. Al observar todo esto, queda claro que la verdadera fuerza de esa generación no venía de la cantidad de comida ni del acceso a recursos avanzados, sino de la lógica detrás de lo que consumían. No buscaban lo más nuevo, ni lo más caro, ni lo más popular. Buscaban lo que funcionaba en la práctica, lo que permitía trabajar, resistir y seguir adelante. Esa mentalidad creó una relación más eficiente con la alimentación. Y es justamente esa lógica la que hoy se ha perdido. Hoy vivimos rodeados de opciones, pero muchas de ellas están diseñadas más para el consumo rápido que para el rendimiento real del cuerpo. Se prioriza la conveniencia, el sabor inmediato y la apariencia del producto, mientras se deja de lado su función dentro del organismo. Esto genera una desconexión entre lo que comemos y lo que realmente necesitamos. El resultado es un cuerpo que se siente lleno, pero no fortalecido. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve evidente. Las comidas de la Gran Depresión demostraron que no se necesita mucho dinero para construir una base física sólida. Con ingredientes simples, accesibles y bien combinados, era posible sostener energía, proteger el cuerpo y mantener la fuerza durante años. No era una cuestión de abundancia, sino de inteligencia en la elección. Y esa es una lección que sigue siendo válida hoy, incluso en un mundo completamente diferente. Recuperar esa lógica no significa vivir como en el pasado, sino entender qué principios realmente funcionan dentro del cuerpo humano. Cuando volvemos a priorizar alimentos que aportan valor real, todo empieza a cambiar de forma natural. La energía se vuelve más estable, la resistencia aumenta y el cansancio deja de aparecer tan rápido. No es una transformación inmediata, pero sí constante y sostenible, porque al final, el cuerpo no responde a tendencias ni a promesas modernas. Responde a lo que reconoce como útil para funcionar. Y cuando esa base se reconstruye, la diferencia se siente en cada movimiento, en cada paso y en cada día. Y ahora otros videos están apareciendo en la pantalla. Continúa explorando estas ideas y profundiza aún más en este camino.